Hola, buenos días mis niños, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Desde aquí les mandamos un enorme saludo y vamos a dedicar este tiempo especial para cantar algunas alabanzas que estuvimos aprendiendo en la iglesia, pero que ahora vamos a cantar desde casa. Así que les pido a ustedes y a sus papis que se pongan de pie y vamos a usar todo nuestro cuerpo haciendo algunas mímicas para alabar al Señor. Vamos a iniciar con esta primera canción que se llama Cristo tomó mi carga. ¿Listo? Vamos a ver si la recordamos. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, por la gracia que Él me dio. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, por la gracia que Él me dio. Amén. La canción que vamos a cantar a continuación se llama Solo de Jesús la sangre. Entonces vamos a aprenderla. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amén. Su sangre nos limpia de todo pecado. Hola a todos, ¿cómo están? Me alegra mucho poder estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy acerca de la palabra del Señor. Le pido que estén con un corazón muy dispuesto a aprender mucho
y que me acompañen con sus Biblias ahí en la casa con ayuda de sus papitos y vamos a aprender juntos sobre el Señor. Bueno, vamos primero a orar para empezar este día. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en todo momento y que podamos aprender mucho sobre Él. Entonces cerremos nuestros ojitos, le damos las manitos a nuestros papás o hermanos o con quien estemos. Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos das. Gracias, Señor, por poder escuchar de tu palabra, aprender más de ti, aprender cada día más sobre quién tú eres, Señor, y que te podamos conocer, Señor, porque yo sé que tú quieres que te conozcamos como nuestro Padre amado, Señor, y sepamos quién tú eres, Señor, y qué somos para ti. Te doy gracias, Señor, por la vida de los niños que están escuchando tu palabra, Señor. Gracias por la vida de todos los niños que están en capilla, Señor, con nosotros. Y te pido que los bendigas, Señor, que tú los guardes, Señor, de tanta cosa que hay en este mundo, Señor, que ellos se aferren a ti, que sean niños, Señor, que crecen en tu palabra, que están dispuestos para ti, que no permita, Señor, que en ningún momento de su crecimiento se alejen de ti, de tu verdad, Señor, que ellos cada día más crezcan en tu amor, en tu sabiduría, y que sean niños dispuestos a servirte con todo, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor, por sus familias, Señor. Te pido que las guardes, las bendigas, Señor, que las llenes de ánimo, Señor, si están pasando por una situación difícil o si se sienten alejados de ti, Señor, que tú los traigas de nuevo y los aferres a ti, Señor. Te doy gracias por todo, te doy gracias por este día que nos das de vida, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estudiar la carta de los Efesios 2, del 11 al 16, y tiene como título La reconciliación por medio de la cruz. Vamos primero a enfocarnos un poquito. Como ustedes ya saben, esa carta fue escrita por Pablo durante un tiempo que estuvo encarcelado en Roma por predicar la palabra del Señor, y la carta fue escrita a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. Como sabemos, Pablo fue un apóstol muy dispuesto a servir y a predicar la palabra del Señor, también a través de estas cartas que llegan hasta nosotros hasta el día de hoy. Pero sabemos que para Pablo lo principal era servir a la iglesia y vivir lo que él predicaba, ¿no? No era solo predicarlo, sino que él también lo vivía en gran manera. Entonces vemos en este caso el enfoque de esta carta que se dirigía a la iglesia de Efesios era que debíamos ver la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Nosotros, todos, toda la iglesia, no solo nuestra iglesia, sino todos aquellos que han creído en el Señor Jesús, somos su iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, y también la unidad gracias a la sangre derramada en la cruz. Cuando el Señor derramó esa sangre en la cruz, unificó tanto judíos como gentiles, permitió que el evangelio fuera así por igual para todos. Y recordemos también un poquito de los versículos anteriores. En los versículos anteriores estudiamos que todo este plan de salvación había sido destinado por el Señor, creado y pensado por el Señor y no por el hombre. Y nos mostraba como no había suficientes obras ni hay suficientes obras que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. La salvación es únicamente dada por fe, por gracia del Señor, por su sangre derramada en la cruz, y lo único que nosotros podemos hacer es tener fe. O sea, todo es por el Señor y gracias a Él. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, no hay ningún sacrificio que nosotros podamos hacer para obtener esta salvación, sino únicamente tener fe y creer en Él, creer que Jesús murió en esa cruz por nosotros, que Jesús es el Hijo del Señor. Y al nosotros creer, eso es lo único que nosotros podemos hacer para obtener esa salvación por gracia, gratuitamente. Entonces, recordando esto,
Ahora vamos a pasar al estudio de los versículos 2 del 11 al 16. Y aquí vamos a ver un poquito mejor cómo el Señor puso fin a esta separación que había entre judíos y gentiles y cómo trajo a nosotros la igualdad espiritual. La historia de la Pascua. El sacrificio de Cristo Jesús. Este es Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él les habló a todos del amor de Dios y sanó a la gente de sus enfermedades. Él hizo muchos milagros, como calmar tormentas y resucitar gente de la muerte. Pero a los líderes judíos y los maestros de la ley no les gustaba lo que Jesús hacía, o que proclamara que Él era el Hijo de Dios. Así que tramaron un plan para arrestarlo y deshacerse de Él de una vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, estuvo de acuerdo en traicionarlo y entregarlo a los líderes religiosos por una cantidad de dinero. Jesús estaba en el jardín orando cuando Judas les enseñó a los hombres quién era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los jueces de la ley para que ellos decidieran qué harían con él. Jesús fue presentado ante el más alto consejero y éste le preguntó si él era el Mesías y si él era el Hijo de Dios. Tú dices que yo soy. El consejero se puso furioso y declaró a Jesús culpable y que éste merecía la muerte. Entonces, ellos llevaron a Jesús ante el gobernador Poncio Pilatos. Él escuchó el caso acerca de Jesús, pero Pilato pensó que Jesús no había hecho nada mal. Al encontrarlo inocente, Pilato propuso castigarlo y dejarlo libre. Pero la multitud comenzó a gritar fuerte. Y debido a la presión de la multitud, Pilato dio la orden a los soldados romanos que crucificaran a Jesús. Jesús fue lastimado y escupido, y su ropa fue rascada y quitada de él. Fue coronado con una corona hecha de espinas. Él fue golpeado tan brutalmente que apenas podía mantenerse de pie. Fue forzado a llevar su cruz hasta una lejana montaña, y él necesitó ayuda, porque no podía hacerlo por él mismo. Cuando Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados lo amarraron y lo clavaron a la cruz y esperaron su muerte. Estando Jesús en la cruz, mucha gente se burlaba de él, pero Jesús sabía que debía morir para poder perdonar a la gente sus pecados. Pero al atardecer, una oscuridad cubrió la faz de la tierra. Cristo tomó su último suspiro y luego murió. La cortina que separaba a los sacerdotes del lugar sagrado se rasgó. Un soldado que observó todo lo que sucedió dijo: En verdad este hombre era el Hijo de Dios. Luego, un hombre que era correcto, llamado José, puso el cuerpo de Jesús en un sepulcro. Y 3 días pasaron y no se veía ninguna esperanza. Pero muy temprano el domingo, a las mujeres que les importaba mucho Jesús fueron a visitar su cuerpo. Encontraron que su tumba estaba vacía y que no estaba más ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? A esto, las mujeres recordaron que Jesús les dijo que resucitaría al tercer día.
y corrieron a decir a los discípulos lo que habían visto y oído. Y por los siguientes 40 días, Jesús apareció a los discípulos y a muchos otros, mostrándoles que Él había resucitado y que estaba bien. Él les dijo que lo que había hecho era la única manera en que podían ser perdonados y estar con Dios por siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Empezando con el estudio en el versículo 2 del 11 al 12, dice: No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Recordemos que los judíos llamaban a aquellos que no eran judíos gentiles. También eran reconocidos como aquellos que adoraban a otros dioses, algunos de ellos, a dioses paganos o como extranjeros, ¿no? Entonces había en este momento esa rivalidad entre judíos y gentiles. Y recordemos que a los judíos el Señor les había mandado, que se llama la circuncisión, que consiste en retirar una pequeña parte de el cuerpo masculino. Entonces, este proceso hacía que ellos, como vivían este mandato, se sintieran superiores delante de los demás, delante en este caso de los gentiles. Pero aquí vemos como Pablo muestra que esto ya era solo un acto físico, ya no tenía ninguna importancia real, porque solo modificaban algo de su cuerpo externo, pero no había ningún cambio en su corazón. Entonces, Pablo nos dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios, en Romanos 2, 28, 29. Y viendo esto podemos aplicarlo a nuestros días de varias formas, como podemos ver que el mostrarnos cristianos o que aparentemente lo seamos no significa que de verdad seamos seguidores del Señor. Si de verdad en nuestro corazón no hay un cambio, si el Espíritu Santo no entra y cambia nuestro corazón, nuestro pensamiento, y no vivimos por fe, creyendo y amando y siguiendo a nuestro Señor Jesús, no importa cuánto aparentemos serlo, porque por mucho que nuestros papás sean cristianos, por mucho de que yo vaya a la iglesia obligada, por mucho de que yo muestre una cara ante los demás, ante mis amigos, si después cuando estoy sola soy otra persona y no amo al Señor y no busco al Señor y no me arrepiento y me entrego diariamente al Señor, de verdad no soy su seguidora. Entonces esto es algo que debemos tener en cuenta. Estamos viviendo como los judíos se encontraban en este momento, viviendo solo por algo de apariencia, por algo exterior, o es algo que es de verdad del corazón, porque dice también en Gálatas 5:6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Eso es lo único y realmente importante para el Señor Jesús. Y por otro lado nos recuerda, y creo que Pablo pretende esto, que recordemos que de cierta forma todos fuimos apartados del Señor, ¿cierto? Todos estábamos apartados del Señor y no teníamos ese acceso al Señor Jesús, ¿cierto? Pero el Señor, a través de su muerte en la cruz, nos permitió tener este acceso al Padre,
Y en el momento en que nosotros escuchamos el Evangelio y creemos en él, este cambio se produce y tenemos este acceso al Padre, a Dios. Entonces recordemos esto, que nosotros también en algún momento, así seamos niños, así hayamos crecido en una familia cristiana, tiene que haber ese momento donde aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, donde yo digo, yo creo, no es mi mamá, no es mi papá, yo creo en el Señor Jesús como mi Salvador. Ese momento es cuando se produce ese cambio y tenemos acceso directo al Señor gracias a Jesús y a su muerte en la cruz. Pero recordar esto nos hace permanecer humildes ante el Señor, recordar quiénes fuimos y recordar que lo que somos, hijos del Señor, es solo y únicamente gracias a Él y a su sacrificio. Y no olvidemos esto, no es por nosotros, no es por nada lo que hagamos, no es por nuestras obras, sino porque el Señor Jesús nos permite esto. En los versículos 13 y 14 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Entonces, antes solo los judíos tenían derecho de entrar al templo y había una parte del templo que solo era destinada al sumo sacerdote, o sea, el más de todos. Solo él podía entrar en esa parte donde se encontraba la presencia de Dios y ahí se realizaba un sacrificio con un animal que limpiaba los pecados por un tiempo del pueblo de Israel. Los gentiles tenían prohibida la entrada a este lugar, o sea, todo aquel que no era judío tenía completamente prohibida la entrada a este lugar y mismo las mujeres solo podían hasta cierta parte, o sea, era como por categorías. Pero en el momento en que hubo el sacrificio en la cruz y el Señor derramó su sangre preciosa, ese velo se rompió. Había un velo que separaba esa entrada y que ese velo haya sido rasgado fue un simbolismo que representaba que esa división había terminado. Ya no había esas categorías, ya no había judío y gentil, hombre superior a mujer, ahora éramos y somos todos iguales para el Señor Jesús. Y el Señor demostró eso rasgándoles ese velo que los hacía sentirse o creer que eran superiores a los demás. Y les mostró que el Evangelio ahora era para todos, era para alcanzar a todos los confines de la tierra. Entonces vemos como el Señor llegó a darnos esa paz y esa unión en que ahora éramos todos y somos todos iguales con el mismo valor para el Señor, cada uno con su papel, pero todos somos igual de valiosos para el Señor y Él es el único que ha podido traer y que trae esta paz y esta unión al mundo verdaderamente. Entonces podemos ver en Juan 14:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos como ahora podemos acercarnos confiadamente al trono, porque ya tenemos ese acceso directo que es Jesús, y gracias a Él y a su sacrificio tenemos este acceso y podemos acercarnos confiados, sin temor. Ya no tenemos que tener a un sumo sacerdote que haga ese sacrificio por nosotros para limpiar nuestros pecados. No, Jesús ya lo hizo en la cruz y ese sacrificio fue único, inigualable, irrepetible y suficiente para toda la eternidad. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos al Señor, hablarle, orarle, pedirle perdón, misericordia, sabiduría, pedirle que nos acerque a Él si nos hemos alejado. Solo tenemos que pedírselo. Tenemos este acceso directo. Puedo hablar con Él todo el día, en todo momento, 24 horas al día, y el Señor va a estar ahí, dispuesto a escucharme y queriendo escucharme.
Entonces eso es algo maravilloso, ¿sí? Ese momento fue maravilloso y no podemos olvidarlo nunca. Ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Y dice también en Romanos 3:30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. O sea, todo es por la fe en el Señor Jesús. Ya nada más importa. En los versículos 15 y 16 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en ella las enemistades. Entonces vemos más una vez que el Señor dejó claro que la salvación es por fe y no por mandamientos expresados en ordenanzas, como dice aquí la ley. Debemos recordar que la ley es importante, que debemos apegarnos a los mandatos del Señor y cumplir con lo que el Señor espera de nosotros. Pero debemos recordar que de esta forma no obtenemos la salvación, ¿sí? Entonces debemos saber que somos hechos para obras y no ganamos la salvación por obras, ¿sí? Entonces las obras son buenas, son muy buenas y son excelentes en todo aquello que podamos servir y obrar para el Señor y para su iglesia, y todas las leyes del Señor que cumplamos en nuestro día a día es bueno, pero no por esto obtenemos la salvación, ¿sí? Entonces debemos tener claro esta diferencia. Son buenas, la ley es buena, las obras son buenas, pero no nos dan la salvación. Vemos también que esto fue estructurado así por el Señor, porque Él en su grandeza y su sabiduría sabía que si fuera por ley, ninguno de nosotros alcanzaría el reino del Señor, porque ninguno de nosotros está limpio de pecado, ninguno de nosotros es capaz de no pecar en ningún momento y de cumplir la ley al 100%. Es imposible, por mucho que el hombre quiera decirnos que por ley, por obra vamos a alcanzar el reino del Señor. No, es imposible, no somos capaces ni aptos para eso. Por eso el Señor en su sabiduría nos dio la salvación por fe, para que podamos llegar al Señor. Y recordemos también que gracias a eso el Señor nos hizo uno, nos unificó como su iglesia y como su cuerpo. Entonces sabemos que su iglesia es todas aquellas personas en el mundo que crean en el Señor Jesús como su Salvador. Todas esas personas, no solo nuestra iglesia aquí donde vamos, es todas las personas que crean en el Señor Jesús como su Salvador. Esa es su iglesia y ese es su cuerpo. Y el Señor es nuestra cabeza. Y pronto vendrá por nosotros, vendrá por su cuerpo. Bueno, para concluir, queremos resaltar y recordar 3 puntos. Primero, que no olvidemos que todos estábamos separados de la salvación y de la gracia de Dios. No olvidemos esto y tengámoslo siempre presentes, porque esto nos mantiene agradecidos con el Señor, agradecidos de que la salvación sea por gracia, sea gratis y sea por tener fe en Él. Entonces no olvidemos su sacrificio en ningún momento. Por otro lado, recordemos que la salvación siempre es por fe y no por obras, a pesar de que las obras y la ley es buena, ¿sí? Entonces, en el momento en que creemos en el Señor Jesús, debemos tener obras para Él, debemos servir a la iglesia, debemos cumplir sus mandatos, pero no por esto somos salvos, sino por la fe en el Señor Jesús. Y recordemos también que el Señor nos ha unido en su nombre. No nos creamos superiores a nadie, mismo los que no creen en el Señor, porque recordemos que nosotros en algún momento estuvimos en ese lugar. Entonces no somos superiores a nadie, es más, no somos dignos de nada, y mismo así el Señor nos ama con todo su amor, pero para el Señor somos todos igual de valiosos. Y bueno, eso es todo lo que queremos resaltar el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan entendido. Sé que es un tema un poco complejo,
pero todo se concluye al sacrificio del Señor en la cruz y a lo que Él hizo por nosotros. Para finalizar les tenemos una actividad muy chévere, muy divertida sobre ciencia, entonces es algo muy espectacular y sus papitos deben ayudarlos, entonces por favor vamos a pedirle ayuda a los papás a que nos acompañen a ver el siguiente video para que puedan aprender cómo realizar la actividad. Espero les guste mucho, espero la puedan realizar. Y les mandamos un besito muy grande de parte del Ministerio de Niños de Capilla Verdad. Les mandamos muchas bendiciones. Queremos que sepan que estamos orando por ustedes como familias, que los extrañamos mucho y esperamos verlos a todos pronto. Entonces, adiós, Dios los bendiga y que pasen un buen día. Ya les voy a contar una historia. Bueno. Entonces, cuando Dios creó a los hombres, al hombre, nos creó como este recipiente. ¿Y cómo está este recipiente? Todo es transparente, sin una parte sucia. Está limpio, ¿cierto? Pero entonces, un enemigo entró donde Dios había creado al hombre y lo convenció de desobedecer a Dios. ¿Y saben qué pasa cuando el hombre desobedece a Dios? Que el hombre al desobedecer a Dios empieza a ensuciar. Y entonces entra en el hombre el pecado. Dios había diseñado al hombre para colocar el Espíritu de Dios dentro del hombre. Pero como el hombre pecó, se ensució, entonces ya Dios no podía estar dentro del hombre. Porque el hombre estaba como sucio y con pecado. Sucio por causa del pecado. ¿Cierto? ¿Y se acuerdan cómo era el hombre? Transparente. Entonces el pecado entró en el hombre y la humanidad, entre más pecado, entonces más se oscureció. Entonces hay personas que están súper oscuras por causa de sus pecados. Y entonces sus pecados han provocado que Dios no pueda entrar a habitar en ellos. ¿Ven? Y en nosotros. Entonces Dios quiere habitar en el hombre y diseñó al hombre para ser como este vaso donde él pudiera habitar. Pero cuando se va a acercar, ¡guau! Huele feo y ya no puede habitar porque el pecado hace que Dios no pueda estar. El pecado separa al hombre de Dios. Entonces Dios quiere acercarse al hombre, pero ¿qué pasa con el hombre? No puede, ¿por qué? ¿Cómo está el hombre? Porque está Sucio. ¿Ustedes se tomarían un agua que está sucia y fea? No. Pero entonces Dios ama tanto al hombre que no lo quiere dejar sucio. Y entonces por eso envió a su Hijo Jesús. Y por medio de su sangre, nos dice la Biblia, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Ven? Entonces llega Jesús y da su vida, y por medio de la sangre de Cristo, ¿saben qué Dios hace con el hombre? ¿Qué hace con los pecados? Llega y nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Y miren lo que empieza a pasar. ¿Qué está empezando a pasar? Tan. Se nos está limpiando. ¿Cierto? Y la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Y eso es lo que hace la sangre de Jesús con nosotros. Y por eso ahora Dios envía su Espíritu a nosotros, porque ya puede habitar en nosotros. Y nosotros, ahora que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, debemos caminar de tal manera que mantengamos limpia la casa de Dios, que somos ¿quiénes? Nosotros, ¿ven? Pero es únicamente la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, la que nos puede limpiar. ¿Les gustó? Ajá. Nunca lo olviden.